Voy a decir algo que quizás sorprenda a muchos. Hubo un momento en el que Capcom tenía dos monstruos entre manos. Uno terminó convirtiéndose en una de las franquicias más exitosas de la historia. El otro desapareció. Y lo más increíble es que durante un tiempo parecía que ambos podían llegar igual de lejos, porque cuando Dino Crisis apareció por primera vez, no parecía un videojuego más, parecía el futuro. Y durante unos años, millones de jugadores pensaron que estaban viendo nacer a la próxima gran leyenda de Capcom, pero algo ocurrió, y esa historia merece ser contada. Para entender Dino Crisis hay que viajar a los años 90. Jurassic Park había explotado, los dinosaurios estaban en todas partes. Películas, juguetes, series y revistas, todo el mundo estaba fascinado con ellos. Y Capcom vio una oportunidad, pero no quería hacer un juego de acción cualquiera, quería hacer algo que diera miedo, pero miedo de verdad. Y aquí es cuando aparece un nombre fundamental, Shinji Mikami, el mismo creador de Resident Evil. Después del enorme éxito del primer Resident Evil y su secuela, Mikami quería experimentar con nuevas ideas, y así nació Dino Crisis. Cuando se anunció, muchos jugadores pensaron, perfecto, Resident Evil, pero con dinosaurios. Sin embargo, la realidad era bastante más interesante. Los zombies eran lentos, predecibles, los dinosaurios no. Corrían, saltaban, perseguían y entraban por ventanas. Podían aparecer donde menos lo esperabas, y eso cambió completamente la experiencia. Mientras Resident Evil te hacía administrar recursos, Dino Crisis te hacía sentir perseguido constantemente, y eso generaba una tensión brutal. Pero lo que realmente hizo especial a Dino Crisis no fueron los dinosaurios, fue una decisión tecnológica que pocos recuerdan hoy en día. Mientras Resident Evil utilizaba fondos pre-renderizados, Dino Crisis apostó por escenarios tridimensionales en tiempo real. Hoy puede parecer algo normal, pero en 1999 era una auténtica revolución. Permitía cámaras más dinámicas, más movimiento, más inmersión y ayudó a que los ataques de los dinosaurios fueran mucho más espectaculares. Otro de los factores clave fue Regina. Cabello rojo, personalidad fuerte y capacidad para mantener la calma en situaciones imposibles. Muy rápidamente se convirtió en uno de los personajes más queridos de Capcom y todavía hoy sigue siendo una de las protagonistas más solicitadas para un remake. Cuando Dino Crisis llegó a PlayStation en 1999, fue un éxito rotundo. Vendió más de 1 millón de copias. Las críticas fueron positivas y Capcom vio potencial para convertirlo en una franquicia importante. Por eso llegó Dino Crisis 2 y aquí ocurre algo curioso. Muchos jugadores consideran que Dino Crisis 2 es incluso más divertido que el original. Menos terror, más acción, más dinosaurios y más espectáculo. Y aquí es donde llega el principio del fin, cuando llega Dino Crisis 3. Y es en ese momento cuando todo empieza a torcerse. Capcom tomó decisiones que sorprendieron a los fans. La acción se trasladó al espacio, la atmósfera cambió radicalmente y gran parte de la identidad de la saga desapareció casi completamente. Las críticas fueron mucho más frías, las ventas no cumplieron las expectativas y poco a poco la franquicia desapareció. Pero hay una pregunta que siempre está en el aire: ¿por qué los fans siguen pidiendo todavía aún su regreso? Porque la idea sigue siendo brillante. Terror, supervivencia, dinosaurios y Capcom. Una combinación que sigue funcionando hoy en día. De hecho, cada vez que Capcom anuncia un nuevo remake, Dino Crisis vuelve a convertirse en tendencia. Y eso ocurre una y otra vez. ¿Y cómo sería el remake perfecto de Dino Crisis? Yo lo tengo claro. Si Capcom decidiera hacerlo mañana, debería inspirarse en Resident Evil 2 Remake, por su cámara moderna y su tensión constante. En Alien Isolation, por esa sensación de persecución. En Jurassic World Evolution, por el comportamiento creíble de los dinosaurios. En Dead Space Remake, por su diseño sonoro y atmósfera. Y en Resident Evil 4 Remake, por su ritmo y espectacularidad. Y esta combinación podría convertir a Dino Crisis en uno de los mayores éxitos de Capcom. Hay sagas que desaparecen porque dejan de interesar, y luego está Dino Crisis, una franquicia que lleva más de 20 años sin regresar y que aún sigue siendo recordada. Eso no ocurre por casualidad, ocurre cuando una idea era tan buena que los jugadores nunca la olvidaron. Y quizá por eso, cada vez que escuchamos hablar de remakes, siempre aparece el mismo nombre. Aparece Dino Crisis. Porque algunos dinosaurios se extinguieron, pero esta leyenda todavía sigue viva.
porque Dino Crisis no trata solo de sobrevivir a dinosaurios, trata de enfrentarte a una verdad que la humanidad lleva siglos intentando ignorar. Que hay fuerzas que no están hechas para ser controladas y que durante años hemos querido dominar la naturaleza, cambiarla, mejorarla y reescribirla a nuestra manera. Pero hay momentos en los que la naturaleza responde y cuando lo hace, no negocia, no perdona y no se detiene. Y eso es exactamente lo que hace tan especial a Dino Crisis. Porque detrás de cada persecución, de cada rugido y de cada encuentro al borde de la muerte, existe una sensación constante de vulnerabilidad. La sensación de que por primera vez ya no estás en la cima de la cadena alimenticia y de que has dejado de ser el cazador y te has convertido en la presa. Y quizá por eso Regina se convirtió en uno de los personajes más recordados de toda una generación. Porque mientras todo se derrumbaba a su alrededor, mientras criaturas imposibles recorrían las instalaciones y el miedo aparecía en cada esquina, seguía avanzando, seguía luchando y seguía buscando una salida. Y en el fondo, eso es Dino Crisis. La lucha por mantener la calma cuando todo parece perdido. La lucha por sobrevivir cuando el mundo deja de tener sentido. Y la lucha por seguir adelante cuando el peligro ya no está escondido en la oscuridad, sino corriendo directamente hacia ti. Porque los dinosaurios de Dino Crisis no son simples enemigos, son la representación de algo mucho más grande, del pasado reclamando su lugar, de la arrogancia humana pagando sus consecuencias, y de la eterna batalla entre lo que creemos controlar y lo que realmente se escapa a nuestro alcance. No es solo una saga de terror, no es solo supervivencia, es el momento exacto en el que la ciencia pierde el control y el instinto se convierte en tu única esperanza. Porque algunas puertas están cerradas por seguridad y otras están cerradas porque nadie debería abrirlas jamás. Y cuando millones de años de evolución vuelven a despertar frente a ti, descubres que el miedo más antiguo de la humanidad nunca llegó a extinguirse. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso.